Te voy a pedir que no te indignes mucho, porque voy a contarte algo de lo que a lo mejor pues no estás informado y a lo mejor hasta te va a molestar, porque claro, cuando las mentiras y las falsedades con las que sistemáticamente el gobierno de este país, el que está ahora, el que ha estado y el que estará, porque todos hacen lo mismo, no hacen más que falsear los datos de la realidad, aquellos que nos facilitan a través de estadísticas. Estoy hablando ahora del paro, estoy hablando del desempleo, estoy hablando de algo tan serio como es la falta de trabajo de tantos y de tantos españoles. Pues es que uno se tiene que indignar, porque es que los datos que nos facilitan mensualmente están maquillados, están inflados, están manipulados. Y voy a tratar de explicaros a continuación por qué digo algo como esto, que es serio y que es grave, pero es que la realidad es la que es. Y bueno, pues por eso os digo que no os indignéis demasiado, o que por lo menos os cojáis un vasito de agua antes de empezar y os tranquilicéis, porque lo que voy a contaros, la verdad es que clama al cielo. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda, gracias un día más por estar ahí. ¿Y qué puedo deciros? Pues que os agradezco muchísimo vuestra fidelidad, el estar ahí día a día y el aportar desde cada uno, desde el lugar donde se encuentra, pues un poquito de calor y de energía para poder seguir haciendo estos vídeos siempre con la mejor ilusión y siempre tratando de ser útiles. Sí, amigos, sí. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto por una razón, amigos. Porque imaginaros que le pedís a alguien que os aporte un documento, porque en ese documento hay una serie de datos y esos datos los necesitáis porque estáis haciendo un trabajo. Y ese alguien va y os dice que no dispone de ese documento, que no dispone de esos datos. Sin embargo, al día siguiente te enteras que ese alguien al que le pediste ese documento se los ha facilitado a otro. ¿Cómo llamarías a la persona que se ha comportado así? Cuando menos mentiroso, ¿verdad? Bueno, pues esto es exactamente lo que ha hecho la ministra de Trabajo de este país hace muy poquitas fechas. Preguntada por un periodista sobre cuáles eran los datos exactos, o mejor dicho, a cuánto ascendía el número de fijos discontinuos en este país, de trabajadores fijos discontinuos, le dijo que no disponía de ese dato. Sin embargo, 2 días después, creo que fue, varias diputadas, varias senadoras concretamente, del Partido Popular, pues le volvieron a pedir en sede parlamentaria que facilitara ese dato. Y entonces, curiosamente, sí publicó lo que decía no tener. Y ojo amigos, porque estamos hablando de 443.078 trabajadores fijos discontinuos. ¿Qué es un trabajador fijo discontinuo? Pues un trabajador fijo discontinuo es aquel que estando parado, porque lo está, sin embargo, consta como que está trabajando. Es decir, no aparece en las listas del desempleo. De esos datos que nos dicen todos los meses, de cómo está el paro, cómo está el desempleo. Bueno, pues estos 443.078 trabajadores fijos discontinuos no aparecen en las listas del desempleo. Y puedo aportaros además un dato más respecto a estos, y es que de esos 443.000, solo 268.000 cobran prestación, porque el resto, que son unos 175.000 aproximadamente, no cobran ni un solo céntimo de euro. Claro, ya solo con este dato podemos concluir que los datos que nos facilitan están manipulados. Porque si a los 2.911.000 trabajadores, o mejor dicho, personas desempleadas que hay en este país reconocidas oficialmente, le sumáramos esos 443.000, pues evidentemente los datos ya no serían los que son, ¿eh? Ya no sería para estar fardando todo el día, qué bien lo estamos haciendo, qué reforma laboral más acojonante, cómo hemos conseguido acabar con el trabajo, con los contratos temporales, cómo todo ahora es indefinido y cómo este país funciona a la perfección, ¿verdad? Como el país de las maravillas que, bueno, pues algunos se empeñan en hacernos creer que es. Esto es un país maravilloso, pero no es un país de las maravillas porque hay muchos problemas y estos problemas están, aunque el gobierno y sus voceros mediáticos se encarguen o intenten todos los días hacernos creer lo contrario. Son auténticos trileros, son auténticos truanes, son auténticos falseadores de la realidad. Porque
no ya solo habría que incluir a esa lista de los 2.911.000 desempleados que hay en España oficialmente, esos 443.000 fijos discontinuos de los que acabo de hablaros. Es que además habría que incluir otras 307.000 personas que están en lo que se conoce como, o que son lo que se conoce como parados con disponibilidad limitada. Por razones diversas, por ejemplo, condicionantes familiares, porque no se pueden desplazar a no sé qué sitio, porque no solamente pueden aceptar parcialmente un trabajo, etcétera. Bueno, pues estas 307.000 personas o parados con disponibilidad limitada tampoco aparecen en las listas de empleo, o mejor dicho, en las listas de desempleo que nos dicen todos los meses. Pero tranquilos porque aún hay más. Aún hay más, y esto es a mí lo que más me cabrea de todo. Porque es que hay otras 205.000 personas que tampoco aparecen en las listas de desempleo, en las listas del paro. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Pues porque están haciendo un curso de formación. Todos aquellos que habéis estado, que hemos estado apuntados a las listas del desempleo en alguna ocasión, hemos sido llamados, seguramente, para hacer algún curso. Y hemos dicho, bueno, pero ¿estos cursos para qué sirven? Estos cursos los hacen los sindicatos del régimen que están coaligados con ellos para manipular todas estas cosas. Y todo el hecho de que vayas a hacer un curso de formación, aunque estés en la lista de desempleo, tú durante ese mes, o el tiempo que dure ese curso, no estás en la lista de desempleo. Es decir, no apareces como un desempleado. Para nada. ¿Qué te parece? Bueno, pues las personas que se encuentran en esta situación son 205.000. Estos datos son del mes de febrero, de este año 2023. Y luego estarían los trabajadores que están sujetos todavía a un ERTE en España, que son, concretamente, tenemos 21.000. Tampoco aparecen como tales. Y bueno, todos aquellos que habéis estado sujetos a un ERTE sabéis que eso significa una limitación de actividad laboral, en muchos casos total. En muchos casos total y en otros casos casi, ¿no? Bueno, pues estos tampoco aparecen en las listas de desempleo. Es decir, que si a los 2.911.000 que nos dicen que son las personas en este país que están desempleadas, le sumamos todos estos que acabo de contaros, el número de parados real con el que podemos contar en este país asciende a 3.887.000 personas. Es decir, casi 1 millón más de la que nos están contando todos los meses. Sí, o sea, es así, amigos, lo que os estoy contando. Son datos oficiales. Los que nos han dado y los otros no son oficiales porque no nos los dan, pero sí se puede acceder a ellos. ¿Qué os parece lo que os estoy contando? Si encima te encuentras en una situación de desempleo, tú que me escuchas, tu indignación lógicamente va a ser todavía mucho mayor que a lo mejor pues la de cualquier otro ciudadano que no se encuentra pues en esa delicada situación, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y vendrá el mes de marzo y nos volverán a contar otra vez que los datos del desempleo han mejorado con relación a no sé cuánto, que si lo comparamos con la tasa interanual en no sé qué, pues resulta que estamos cojonudamente, porque nos van a decir que esto es maravilloso. Y como se acercan las elecciones, ni os cuento ya, o sea, de País de las Maravillas, nada. Esto ya es, vamos, o sea, el paraíso absoluto y total, a la enésima potencia y bueno, pues, sideral, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, amigos. Por tanto, cuando vais a escuchar los datos estadísticos que nos dé el gobierno sobre cuál es la realidad, según ellos, del desempleo, tened muy en cuenta lo que acabo de deciros, indagad, yo siempre digo que verifiquéis por vosotros mismos, que busquéis, y a partir de ahora, pues yo creo que después de haber escuchado este vídeo, y si quieres realmente verificar que lo que acabo de decir es cierto, aquí ya no te van a engañar más, porque es a lo que se dedican, y lamentablemente todavía hay muchísimos que se creen lo que nos cuentan, pero esa es otra historia. Gracias, amigos, por haberme escuchado una vez más. Os lo agradezco mucho. Salud y libertad para todos.